Es muy hermoso llegar a sus hogares, y más en la recta final del libro de Levítico. Estamos precisamente en el último capítulo del libro de Levítico. Y yo quiero adelantarme y decirles que al estar analizando este capítulo, en cierta manera se siente uno triste por las historias que se narran, contentos, pero acá me deja un sabor un poquito amargo, una historia. Pero vayamos al contexto del capítulo 27. Eh, el título de esta lección es Cosas consagradas a Dios. Acá el capítulo 27 nos habla de los votos y las promesas que el pueblo de Israel hacía delante de la presencia de Dios. Votos que a lo mejor por la emoción, promesas que a lo mejor por la emoción, por el momento, se hacían a lo mejor de manera muy ligera. A veces nos sucede a nosotros que si me ayudas en esto, te prometo que de esta manera te recompenso. Y hacemos esas promesas a la ligera. De la misma manera, el pueblo de Israel, imaginemos, 400 años de esclavitud. Se dicen fácil y rápido, pero 400 años, 4 centenares de años viviendo como esclavos, y el Señor los rescata en un solo día. Imaginemos qué alegría, qué emoción sentía el pueblo de Israel al verse libre, estando en el Sinaí, en el monte del Sinaí. Ellos hicieron promesas que a la postre a lo mejor les causaron ciertas molestias, llamémoslo así. Eh, Estando allá, algunos prometían, por ejemplo, Señor, yo te voy a dedicar mi vida entera a servirte. O si nacía algún hijo de ellos, Señor, yo voy a dedicar la vida de mi hijo a ti. En el mejor de los casos, mi borreguita está cargada. Yo voy a darte el producto de esta borreguita. O dedico mi casa cuando yo esté en la tierra prometida, voy a dedicar mi casa a tu servicio. De esta manera se hacían promesas, pero el Señor, como conoce todos los pensamientos, y aquí conocía cada uno de los pensamientos de los integrantes de su pueblo, Él les dio oportunidad de rescatar esas promesas, de no retractarse, pero sí podían rescatar. Y al principio de este análisis yo decía que me causa un poco de amargura, de tristeza, porque la reflexión se remite al libro de Jueces capítulo 11. Si ustedes gustan pueden leerlo y van a ver, estoy seguro que van a tener la misma sensación que un servidor. La historia de Jefté. Jefté, hijo de una mujer prostituta, fue corrido del hogar de donde estaba el padre, fue corrido por sus hermanos, sus medios hermanos, y salió, pero estando fuera, él se vuelve líder de grupos rebeldes. El pueblo de Galad, de donde era originario Jefté, pues tenía problemas con los amonitas y tenían miedo de que los amonitas los destruyeran. Entonces van y le piden a Jefté que los lidere, que él encabece la guerra contra los amonitas. Y aquí viene lo que causa impacto. Ya estando en la guerra, pasando varios versículos, vemos que Jefté acepta porque lo nombran también jefe de cierta parte del pueblo. Entonces, ya estando al frente de la guerra, Jefté clama a Dios, y aquí vemos una promesa, un voto que se hace en forma insensata. Yo digo insensata porque a lo mejor lo hizo sin pensar,
Pero aquí Jefté le dice a Dios, si pones en mi mano al pueblo de los amonitas, el primero que salga de mi casa te lo ofrezco en holocausto cuando yo regrese. A lo mejor pensemos que por el fragor de la batalla se olvida de la promesa que hace. Lucha todo el pueblo de Israel y vencen a los amonitas. Pero ya vencen también a otros pueblos, pero ya regresando a la casa de, creo, si no me equivoco, en Mizda, regresa Jefté. La primera que sale de su casa es su única hija. Sale gustosa, con una pandereta, danzando. Imaginen, primero el gusto que le da Jefté ver a su hija que lo recibe por la victoria, porque sabe que triunfó, pero recuerda la promesa que le hizo al Señor. Se la ofreció en holocausto. Y ya vimos que el holocausto es una ofrenda sacrificial en donde se degollaba, se mataba literalmente a la ofrenda y se quemaba. Jefté absurdamente ofreció a la primera persona que saliera de su casa en holocausto. Tenía que quemarse. Jefté cae de rodillas, se rasga la ropa, se angustia porque recuerda la promesa que le hizo al Señor. Su hija le pregunta y horrorizado él le comenta, te prometí al Señor así, de esta manera. Su hija le dice, cumple tu promesa, únicamente te pido me des la oportunidad de ir a las colinas con mis amigas y disfrutar un poco de la vida, ya que no voy a poder casarme. Jefté le da permiso, pero regresando cumple Jefté la promesa. Qué triste, ¿verdad? Hacer promesas sin pensar. Y esto es lo que hizo Jefté. Caso contrario de la historia que se comenta en Primera de Samuel, capítulos 1, 2 y 3. Una historia hermosa. Alcana es el protagonista de esta historia. Era permitido en esa época la poligamia. Alcana tenía 2 mujeres, Penina y Ana. Penina pues tenía varios hijos con Alcana, pero Ana, a quien amaba mucho Alcana, no podía tener hijos, era estéril. Y Penina se burlaba continuamente de su rival, llamémosle rival porque pues eran las 2 esposas, se peleaban a lo mejor el derecho de atender al marido, pero aquí ofendía a Penina, ofendía a Ana por no tener hijos. Ana, me supongo yo que era muy buena, acude a un lugar donde se adoraba al Señor y ahí estaba Elí, el sacerdote Elí, y la ve que se arrodilla en el altar, le pide en silencio, casi en pensamiento, le pide al Señor que le quite la esterilidad. Elí se confunde y le dice que se pare a Ana porque estaba borracha. Ana le dice que estaba orando al Señor y le cuenta lo que le pidió. Y Elí, el sacerdote, le dice que Dios le va a cumplir lo que pidió. Al poco tiempo se da cuenta que está embarazada. Pero Ana promete a su hijo, después de destetarlo, promete al servicio del Señor. Y de esta manera el niño, cuando es destetado, lo lleva para que sirva al Señor. Entonces, en Levítico 27 da respuesta cuando los que hicieron votos quieren retractarse. Mencionaba al principio que el Señor dio la oportunidad de retractarse de las promesas. Y dice de qué manera podía, a lo mejor malamente ocupar este término, hacer el trueque, pero dice en cuanto
al varón de 20 años hasta 60 lo estimarás en 50 siclos de plata según el ciclo del santuario, y si fuere mujer lo estimarás en 30 siclos, y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 siclos y a la mujer en 10 siclos. Habla aquí de remunerar esa promesa. Ciclos era un pago por un sueldo para una persona durante un mes. Estas historias nos hacen ver y nos hacen pensar que para el creyente un sí sea realmente un sí, un no sea realmente un no. Nos dice en Santiago capítulo 5, versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Aquí nos está invitando a que no digamos mentira. Hermanos, que este estudio de Levítico haya traído bendición y podamos utilizarlo en nuestra vida cotidiana, en la enseñanza con nuestros seres queridos, en especial con los hijos. Y esta lección, así como a mí me causa un gran impacto, en ustedes también que les cause ese impacto y podamos analizar cuál es nuestra vida delante del Señor, sin mancha. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos.